Bueno, pues buenos días de nuevo. En este primer pensamiento de hoy vamos a hablar de inteligencia espiritual. Y comenzaré diciendo que el Evangelio de Marcos, en sus primeros versos, cita un texto que tiene que ver con Juan el Bautista. Y dice que Juan era un profeta poderoso y hablaba de algunas cosas que hacía que miles de personas estuvieran atentos a escucharlo. Yo me imagino a Juan el Bautista ahora, que se pusiera a hablar a la gente a la orilla de un río, como hacía, y no iría ni el gato a escucharlo, seguro. Esto tiene que ver con la formación de la inteligencia espiritual. Hablo en serio, esto es trascendente y yo creo que los tiros van por ahí. Es decir, cuando hablamos de inteligencia espiritual, hablamos de algo que tiene el ser humano por el hecho de ser humano y que lo distingue de otros seres. Por lo tanto, la inteligencia espiritual es un factor antropológico, forma parte del ser humano y no es un factor cultural, sino, como digo, antropológico. Esto quiere decir que con este factor nacemos todos los seres humanos, todos. Igual que nacemos con el factor inteligencia lingüística, por ejemplo, es decir, la capacidad de aprender idiomas para comunicarnos. O con el factor inteligencia lógica, esa capacidad de razonar de causa-efecto, de calcular. O con el factor con el que nacemos de inteligencia musical, o el factor inteligencia emocional, que hayamos oído muchas veces. Pues también nacemos con el factor inteligencia espiritual, que nos capacita para lo trascendente. Claro que una persona podría ser incapacitada por los demás para hablar, y no hablo de cortarle la lengua, sino que si a un niño desde su nacimiento se le priva de los estímulos auditivos, de escuchar a nadie hablar, ese niño no aprenderá a hablar nunca. ¿Quiere decir que porque no aprendió a hablar nunca no tenía inteligencia lingüística? Claro que la tenía, pero se le privó de su estímulo y no la desarrolló. Mozart, desde luego, era un superdotado en inteligencia musical. Si se le hubiese privado de todo contacto con elementos musicales y no hubiese estado en el lugar apropiado ni en la familia apropiada, ¿habría sido Mozart? Indudablemente no. Si una persona no vive en sociedad o se le muestran caminos violentos para resolver los conflictos y caminos de culpa para recibir las críticas, ¿crecerá en inteligencia emocional? Pues claro que no. Del mismo modo, aunque nacemos con la capacidad, con el factor antropológico con el que nacen todos los seres humanos, con la inteligencia espiritual, para captar lo trascendente y desarrollarnos en lo trascendente también, si como digo nacemos con eso pero lo ignoramos, si tratamos de evitarlo, no, yo a mis niños no les voy a enseñar nada, religioso o espiritual. Ellos ya decidirán cuando sean mayores. Hay personas que si se les dice algo a sus niños se enfadan. Les parece que darles la libertad de que decidan en qué creer cuando sean mayores es impedirles lo espiritual ahora. A mí me parece fatal, terrible, porque eso es lo mismo que impedirles escuchar, hablar y articular palabras ahora y esperar que cuando tengan 30 o 40 años hablen perfectamente. Es una falta de sentido común total. Claro que en la época de Juan el Bautista no es que la gente creyera más o fuera más espiritual porque era más simple. Es un concepto que tenemos alojado en nuestra mente, sino porque el factor inteligencia espiritual era menos impedido desde el inicio de la vida. Ahora, en la actualidad, es muy impedido. Y es que se reduce al ámbito puramente privadísimo. Parece que no se puede hablar de lo espiritual en grupo. Parece que no se puede hablar fuera de una iglesia o de un contexto privado. Desde luego, no en lo público, no en el trabajo, no en las relaciones familiares. Si perdemos la capacidad de asombrarnos frente a la grandeza del universo, por ejemplo, si vivimos una vida autómata en busca de 4 cosas materiales, claro que todo el contexto en el que vivimos, con sus múltiples estímulos, nos impide el desarrollo de la inteligencia espiritual. Lo merma, lo deja raquítico, casi borrado. Recuerdo unas palabras del expresidente de Uruguay, Pepe Mújica, diciendo que respeta a los que creen y que él lo ha intentado, pero es que no puede creer. Pues claro que no puede creer. Imbuido toda su vida de una filosofía de vida y política excluyente de lo espiritual, en este aspecto es una pobre persona. Honesto, porque reconoce que no cree, porque no puede. Como el que trata de decirte con signos algo,
¿Por qué no puede hablar? Pues claro, porque se le impidió el desarrollo de la inteligencia lingüística. Empieza el Evangelio diciendo que tanta gente respondía a los llamamientos espirituales, religiosos, pero es que todo empieza por ahí. El no creer no es un don, sino que es haber perdido un don. Me gustaría que pensaras en estas cosas. La inteligencia espiritual no necesariamente es religiosidad. La religiosidad es la manera de contextualizarlo en sociedad, es decir, reunirte con un grupo que cree y hace de una determinada manera. Eso es un modo de socializar la espiritualidad, pero que no es necesario socializarla. Puede vivirse espontáneamente como la vivía Jesús de Nazaret. Que no se habla de lo mismo cuando se habla de religión que cuando se habla de inteligencia espiritual. Para Jesús, lo importante, a partir de la inteligencia espiritual, era descubrir lo trascendente. Y para él lo trascendente mayor era Dios, que te conozca. Para eso he venido al mundo, decía. Lo importante era para Jesús que conocieran a Dios, pero para conocer a Dios hay que cultivar la inteligencia espiritual. Que quien no la cultiva deja un poquito de ser humano y desde luego se incapacita para conocer la realidad desde el prisma de lo trascendente también. Me parece esta una reflexión importante dada la aparente escasez de fe en nuestra sociedad. Muchas gracias, Antón, porque me parece muy, muy relevante el tema que nos pone delante de la mesa para empezar. Pero para empezar, antes que nada, acabamos de enterarnos de una noticia y queríamos compartirla con todos vosotros. Y es que Antón ha sido abuelo. ¡Ah, sí! Así que felicidades. Felicidades, Sí, felicidades. Una nieta Sofía preciosa. Una semana que tiene. Muchísimas gracias. Menuda noticia, o sea que Sí. está muy bien hablar de las cosas de Dios, está muy bien hablar de todo lo que tiene referente con la palabra, ¿verdad? Y eso es algo que a un cristiano le tiene que correr por las venas. Pero si hay algo que es intrínsecamente que tiene asociado a la divinidad, es la vida y el amor, y eso no hay nada mejor que... Maravilloso. ¿Y es tu primer... Mi primera. que un hijo o una nieta. O sea que la mayor expresión que podemos aquí compartir es dar las gracias a Dios por esa nueva vida y porque tu familia esté así de bendecida. Así Pues que sí, alabados a Dios. nos alegramos un montonazo, que haya ido todo bien. Sí, sí. Así que, y que la podamos, y que las puedas disfrutar y que la podamos también nosotros disfrutar. Claro. Sí. Y que mira, que una persona llegue a ser abuelo es también la expresión de la gloria de Dios. Amén. Que una persona llegue a ser abuelo, porque es que Dios nos mandó a multiplicarnos. Yo tengo una teoría sobre eso, sobre ese versículo. Ve esto, ¿no? Quizás es una cosa loca, pero escucha esto. Cuando tú tienes una familia, ¿verdad? Y tú te unes a tu pareja y tienes hijos, ellos se adicionan a tu familia, ¿sí? Ellos se adicionan. Es una suma. Pero cuando cada uno de ellos, como un factor aritmético, tiene hijos, tú te estás multiplicando. ¿Lo viste? Entonces cuando tú tienes nietos, es la multiplicación. O sea que lo lograste. Bueno. Lo lograste, te has multiplicado. Sí, sí. Bueno, pues damos gracias a Dios y te damos gracias, Antón, porque me parece una noticia que, oye, es que... Bueno, Es buenísimo. Pero vamos un poco a relacionarnos con el tema que tú nos has puesto delante, que me parece también, pues eso, como decía, muy relevante. Eso de ¿qué será eso de la inteligencia espiritual? Porque mira, si algo hemos escuchado nosotros en los últimos años, eso de inteligencia emocional, ¿no? Fíjate que llevamos 100 años dándole vuelta al tema y siempre no, la inteligencia La metemos matemática, la lógica, la no sé qué, ¿no? El coeficiente intelectual, todo eso que nos han machacado de pequeña, resulta que luego a los últimos años, no, mira, la inteligencia emocional es la que realmente te ayuda a tener éxito en la vida, y tendríamos que matizar eso y explicar, porque según tendríamos una definición particular de lo que significa éxito, pero ahora tú vienes y dices, no, espérate, que hay una vuelta más de tuerca, que
quizás lo que se nos ha olvidado es que hay también una dimensión espiritual en todo esto que es tan importante o más. ¿Qué pensáis los demás? Bien, sí, es cierto. Sí, estaba pensando en parte de las cosas que has dicho. Es verdad que si la inteligencia espiritual, si no se desarrolla, se atrofia. Es cierto que vivimos en un mundo con una inteligencia espiritual atrofiada. Pero ahora mismo que me queda así en blanco, estaba pensando que a veces tenemos una visión corta, porque eso no es lo que se nos promete. Cuando se dice que nosotros somos el remanente de un gran fuego, cuando se dice que caerá lluvia tardía, significa que habrá un resurgir. O sea, esta escasez que estamos viviendo ahora, y nos lo traemos a nuestro clima de Murcia, ¿verdad? Esta sequía que estamos viviendo tendrá su tiempo de lluvia. Entonces, no tenemos que desesperanzarnos en pensar que la gente no quiere saber nada de Dios. Yo creo, has empezado con Juan el Bautista, y yo me noté que inteligencia espiritual, así yo reflexionando para mí mismo, es hablar de lo que interesa, de lo que la gente necesita para llenar sus corazones vacíos. Y Juan el Bautista les daba donde ellos necesitaban. Es cierto que ese mensaje hoy en día no calaría. Pero yo sigo encontrando gente que tiene sus corazones vacíos y que creo que espiritualmente vacíos. Creo que quizás nosotros a veces no llegamos con nuestro mensaje y deberíamos de buscar la forma para llegar a esa inteligencia espiritual que está atrofiada, pero que por otra parte sí que creo en el Maestro Divino, que es capaz de, cuando alguien le busque de todo corazón, aunque tenga su capacidad atrofiada, de ponerla en funcionamiento. Entonces creo que tenemos que hacer un trabajo interno, no simplemente ver la situación y decir estamos en sequía espiritual. Es verdad que estamos en sequía espiritual, pero se nos promete tiempo de lluvia, tiempo de un gran fuego. Nosotros somos un pequeño remanente, así que es tiempo de volver a pensar por qué no estamos llegando a los corazones de las personas, porque sigue habiendo vacíos espirituales, sigue habiendo esa necesidad en todo ser humano de esa inteligencia espiritual que hoy en día se llena con mucha tontería y mucha fantasía. ¿Por qué no estamos siendo capaces de conectar con ellos? Eso sería un tema ahí. Bueno, es que vas tan ya al final casi del tema del vacío, porque tú estás dando por hecho, Richard, que evidentemente tenemos esa dimensión espiritual, pero es que lo que está en cuestión es que mucha gente sigue pensando que somos simplemente puramente física y química, Esther. Y si no, que le preguntamos a nuestro médico particular, porque es que, en la facultad seguramente muchos doctores no pasarían de ahí de decir, no, esto es simplemente cuestión de... Mira, y te escuché hablar, no sé si ese término te lo inventaste tú, lo estás acuñando por primera vez, porque es que has dado en el clavo. Has dado en el clavo, o sea, llevar el contexto del conocimiento que se tiene sobre inteligencia e introducir el término de inteligencia espiritual, o sea, primera vez que la escucho, pero es que justamente ocurre. Y cuando te refieres a los maestros en la cátedra médica, muchos acuñan al concepto de salud que tiene la OMS desde los años 40, es hablar de equilibrio biopsicosocial, y muchos introducen en ese concepto el equilibrio espiritual. Entonces, te vas más allá. Y yo, como fiel defensor yo defiendo en la iglesia adventista dos cosas, así muchísimo. Uno, la creación. El hombre fue creado por Dios en todos sus aspectos. No fue que el hombre desarrolló luego cosas. No. El hombre fue creado por Dios en todos sus aspectos. Y lo otro, defiendo muchísimo el tema de los 8 remedios naturales como generadores de salud. Es como una receta que está allí en la creación, ¿verdad? Que es como la receta para mantener la salud. Y como hablamos, salud es equilibrio biopsicosocial y espiritual, el término espiritual también acuña en ese término. O sea, cuando tú lo traes como inteligencia, como ese cuerpo de conocimiento que te permite a ti desarrollar capacidades para poder solucionar problemas, oye, es perfectamente acuñable, porque el hombre tiene una esfera espiritual, ¿verdad?, que debe desarrollar.
Pero fíjate que estamos inmersos en un verdadero choque de trenes, porque es verdad, cada vez más tú encuentras academias de yoga, academias de... Y por eso existen las academias de yoga. Por eso te hablo de los 8 remedios naturales. Porque cuando tú llegas... Academia un poco de buscar eso, porque el yoga yo creo que tiene su lugar y su beneficio. Pero, Esther, por seguir avanzando en lo que tú dices, Orángel, estamos inmersos en una sociedad que sobre todo es materialista y que se resiste. Yo creo que hay una resistencia en nuestra sociedad en general a darle cabida a abrir esa puerta a lo espiritual. Aunque la buscan. Y entonces conectamos con lo que decía Richard de que ¿por qué? ¿O para qué? Pues es que hay un vacío que no llenamos, ¿no? Esther, ¿cuál es tu sensación? ¿Puedo ser mala? Claro. Por favor. ¿Puedo ser políticamente muy incorrecta? Adelante. Bien, solo con vuestro permiso. Me está bulliendo la cabeza porque me encanta esta historia, me gusta muchísimo esto. Y además yo creo que a lo mejor parte del problema empieza porque los primeros atrofiados somos nosotros, ¿sí? Siguiendo lo que antes nos contaba Richard. Porque fíjate, tú nos dices, y yo he subrayado mucho, esto de la inteligencia espiritual nos capacita para lo trascendente, ¿sí? Para descubrir lo trascendente. Y hemos llegado a la conclusión de que implica lo que tiene que ver con conocer a Dios, o con, ¿no? Llegar a conocerle más. Estamos hablando de algo importante, de algo gordo, de algo grande, de algo enorme. Y pensaba yo, y justo ha dicho Arangel, ha dado en el clavo de lo que yo quería decir, por eso voy a ser muy mala. Realmente nosotros creemos, cristianitos del siglo XXI, que la forma de desarrollar, o sea, de acabar de desarrollar nuestra inteligencia espiritual pasa por hacerle un poquito la competencia a aquellos que hablan básicamente de salud. Perdón por lo que estoy diciendo, pero es que yo voy a ir mucho más allá. Mira, tú utilizaste la palabra trascendente y el diccionario dice que trascendente es aquello que está más allá de los límites de cualquier conocimiento posible. Mira, mientras nos sigamos quedando en el estómago, pocas veces llegaremos a lo trascendente. Mientras nos sigamos quedando en los pequeños aspectos menores de lo que aparentemente es un estilo de vida más o menos saludable, no llegaremos al fondo de la historia. Pero vamos a ver, ¿cómo es que no podemos creer? Claro que podemos creer, lo que pasa es que no queremos creer. Muchas veces no queremos, porque ponerse a creer implica ir mucho más allá de lo que te habían contado. Implica ir mucho más allá de lo que dicen los demás. Implica ser políticamente muy incorrectos e implica mandar a paseo algunos discursos cristianos cutres y atrofiados. Perdón, pero es que yo necesito ponerme apasionada en esto. Nosotros creemos en un Dios que nos invita a ir mucho más allá y nos conformamos con las migajas. Y claro, estamos esperando a que llueva con el paraguas de los prejuicios abierto y con el paraguas de doctrinas que no nos llevan a ninguna parte o con discusiones teológicas de aspectos muy menores. Concluyo mi planteamiento. Si vengo de serie con una inteligencia espiritual, ¿verdad?, llena de posibilidades, ¿qué hago discutiendo chorradas? ¿Qué hago discutiendo aspectos de carácter menor? Yo creo en un Dios, ahora hablaremos de ello en la escuela sabática, que va mucho más allá de los convencionalismos, que va mucho más allá de lo que nos habían contado. Pero yo me conformo con pequeñas discusiones cutres. Entonces, claro, así no llego a ninguna parte. Pero es que tampoco satisfago las necesidades de la gran mayoría de la gente que está a mi alrededor. Pero bueno, esa es mi visión, ¿eh? Ya dije que iba a ser mala. No, y está perfecta porque justamente lo que estaba comentando sobre los 8 remedios naturales y el tema de salud es que cuando tú lo haces al revés, y justamente lo que dice Esther, cuando tú te partes de hábitos saludables, ¿verdad?, terminas buscando espiritualidad. Date cuenta, el tema del yoga. El tema del yoga es un escape. Un escape para aquellas personas que aplican hábitos saludables en su vida y se dan cuenta como entes que vienen de serie ya con una esfera espiritual ya preelaborada en su mente, ¿verdad? Buscan esa trascendencia. Cuando tú empiezas a hacer hábitos saludables en tu vida, tú dices, algo falta. Algo falta. Y empiezan a meditar, empiezan a hacer yoga, empiezan a buscar ese ente espiritual, esa zona que le falta. Pero cuando tú lo haces al revés y arrancas alimentando esa inteligencia espiritual, todo lo demás vendrá por añadidura. Todos esos hábitos saludables, cuando tu esfera espiritual, tu inteligencia espiritual
se desarrolla. Por eso es que te digo que diste en el clavo. La inteligencia espiritual es la base del equilibrio de todo lo demás. La clave, perdón, es cómo se encasilla la inteligencia espiritual en una determinada educación, o cómo se deja completamente de lado. De ahí la dificultad de llegar a ciertos corazones y ciertas mentes. No pueden creer. Antón, pero es que nos han enseñado a ir por la vida cojos o mancos, es decir, sin ser seres integrales, sin dar espacio a esas otras dimensiones que nos hacen también ser. Como si eso fuera un menoscabo, el ser espiritual. Claro, y entonces vamos poniendo nuestras pasiones en este ámbito o en el otro ámbito y al final tenemos siempre el peligro de convertir eso en nuestro fin, cuando deberían ser medios para ser más completos y acercarnos a nuestro creador. En ese sentido yo me hacía la pregunta, escuchándoos, y es, ¿para qué? Iba a decir, ¿para qué necesito la inteligencia emocional? Porque llegado un momento digo, bueno, vale, espiritual, perdón. ¿Para qué? Quiero decir, ¿qué me aporta? ¿Es simplemente para poder leer cosas bonitas en un par de libros de autoayuda? ¿Para obtener respuestas? ¿O es simplemente para escuchar unas buenas predicaciones y tal? No, yo me estaba haciendo esa pregunta y digo, seguramente si desarrolláramos esa capacidad, tendríamos mayor nivel de conciencia. Porque la espiritualidad, esa inteligencia espiritual te ayuda a pararte. ¿Cuántas veces hemos dicho que necesitamos pararnos porque vamos como pollos sin cabeza, como hámster corriendo de un lado a otro? Sí. Y es lo que nos quiere la sociedad. No pares, sigue, necesitas esto. Y ahora creando necesidades muchas veces artificiales y nos movemos hacia ellas sin haber hecho una elaboración. Oye, realmente necesito esto, y nos pasamos tanta energía, tantos meses por conseguir aquello, porque tengo que tener un coche mejor, porque tengo que irme de vacaciones a tal, o porque tengo que conseguir esto en mi currículum. Pero realmente necesitas esa titulación. Pero es que Dios te lo dice en su palabra. Cuando te invita a que su palabra, su ley, esté en tu corazón y en tu mente, ¿verdad? O sea, de verdad, Él te invita a desarrollar esa inteligencia espiritual. Es para que sea tu inteligencia. ¿Qué significa? Que la capacidad que vas a tener para todas las situaciones que pasen en tu vida, ¿verdad? La vas a obtener de esa inteligencia. ¿No? Dios te invita a tener su palabra. Pero fíjate que además, pero es que quería dar un efecto más práctico todavía. No es solo el agrandar nuestra conciencia, de darme más cuenta de lo que me pasa a mi alrededor. Por ejemplo, ¿qué hacemos con el dolor y con el sufrimiento? Eso que lleva a maltraer a tantas personas, que realmente cuando pasan y topan con una situación que duele, de esas que duelen de verdad, se sienten muchas veces perdidas, o se enrabietan y se enfadan con Dios, se alejan y se enfadan con la gente, con su mundo. Esto no lo entiendo. ¿Qué hace la espiritualidad sino ayudarte a llevar mejor ese proceso? Entonces, cuando decimos, ¿para qué sirve la inteligencia espiritual? Es que no sabes el potencial que tiene y para lo cual el beneficio que podría darnos. Y sin embargo estamos empeñados en decir, no, solo confórmate con 3 comidas al día y al trabajo, y no necesitas más. 8 piezas de fruta. Esa inteligencia espiritual bien llevada a los pies de Dios no solo nos da paz, porque hoy en día mucha gente de la que hace yoga y que sienten paz, sí. Vale. Pero es que además de paz nos trae esperanza, que el ser humano lo necesita. Cuando yo, en tantas filosofías orientales, cuando creo que mi fuerza está en mi interior y lo pongo todo en mí, y buscan su estado de nirvana, su paz, todo esto que es una trampa de Satanás, encuentra una paz aparente, pero no hay esperanza, porque en mí no puede haber esperanza. O sea, por más que yo busque un equilibrio, todo lo que quiera, soy nada, soy polvo y al polvo volveré. Cuando yo deposito mi vida en Jesús, que es lo que nosotros tenemos, lo bello que tenemos que contar a los demás, cuando yo le deposito mi vida, encuentro paz y tengo esperanza, las dos cosas, que son fundamentales para todo ser humano. O sea, esta sociedad adolece porque no tiene paz y porque no tiene esperanza. Para mí esos son los dos grandes males de hoy en día. No hay paz ni hay esperanza, y eso es lo que da Jesús. No hay ninguna otra filosofía que dé las dos cosas. El resto puedes encontrar paz aparente, pero la esperanza la da Jesús. Esa esperanza, cuando nos encontramos con una persona que ha perdido un ser querido, que está rota,
puedes hacerle que haga todo el yoga que quiera y que encuentre en el amanecer, qué bonito es el amanecer, pero la esperanza de Jesús curará tu dolor, puedes volver a ver a tu ser querido, eso solo lo da Jesús. Y eso es nuestro mensaje, que no sé por qué no le sacamos lustre, no le sacamos brillo, porque eso es lo que este mundo necesita. Bueno, a mí me pasó... Muy rápido, que ya tenemos que ir finalizando. Yo tengo un mini comentario todavía. Que a mí me pasó con respecto a eso y al desarrollo de la espiritualidad. Yo tengo una anécdota. Cuando empecé en la iglesia, que conocí la iglesia adventista, bueno, al poco tiempo fui a un funeral, ¿sí? Se murió un hermano de la iglesia. Y a mí me impresionó muchísimo, ahorita que Juanfra habló del sufrimiento y que Richard habla de la esperanza, a mí me sorprendió muchísimo la actitud que tenían los hermanos de la iglesia en un funeral. Porque venía de conocer un funeral de personas no cristianas, personas no adventistas, y es un sufrimiento terrible porque tu familiar se fue, ¿sí? Porque perdiste un familiar. Pero de repente ves el desarrollo de el arma que te da la espiritualidad, ¿verdad? En Jesús, la espiritualidad desarrollada por el conocimiento en Dios, y te permite estar de frente al sufrimiento con esperanza. O sea, tú ves la actitud yo veía la actitud de esos hermanos y yo decía, aquí nadie está... O sea, la gente sufre porque sí, no lo va a volver a ver. Pero tenían una esperanza de que, esto es momentáneo. Exacto. Esther y... ¿Qué quiere hablar? Y luego Richard. No, muy breve, muy breve. Y ahora ya es la parte en la que soy más amable. No, bromas aparte. El policía bueno. ¿Qué es lo que nos conecta con Dios? ¿Cuál parte de nuestra inteligencia? ¿No? ¿Qué es lo que nos pone en contacto con el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que nos invita a abrir la Biblia? ¿Qué es lo que nos invita a conocerle más? Pues a lo mejor a eso voy. Nosotros mismos tendríamos que ser los primeros que reconectemos con esa parte de nuestro yo, con esa inteligencia espiritual de la que venimos dotados de serie, y que habláramos con más naturalidad de todo esto. Que habláramos con la gente de que existe esa dimensión espiritual y que además hiciéramos a los demás conscientes de que, aunque no lo sepan, también la tienen y la están buscando. Y a partir de ahí podríamos seguro reconectar con muchas cosas que efectivamente la gente reconoce como necesidad, pero no sabe muy bien cómo darles vueltas. Pero quizá tendríamos que recomponer otra vez nuestro planteamiento y nuestra definición de la inteligencia espiritual. No demos por sentado que el hecho de que hablemos de estas cosas y de que ya conozcamos haga que tengamos una espiritualidad que está perfectamente funcional. Probablemente no tanto. Es decir, no lo demos por sentado, ni demos por sentado que aquella gente que no conoce a Dios todavía no tiene una dimensión espiritual que están intentando poner en funcionamiento, pero todavía no saben cómo. Es cierto. Toda inteligencia hay que desarrollarla, y nosotros también tenemos que desarrollar la nuestra espiritual. Es un comentario que has hecho, que es una auténtica realidad. Algunos papás que son... A veces se califican creyentes no practicantes, ¿verdad? Y que deciden no voy a enseñar nada a mis hijos para que cuando sean adultos ellos decidan. Es una falta total de inteligencia racional. Porque cuando tú dejas, ¿verdad? Cuando vamos en un viaje, en el maletero, si hay un cubículo vacío, ¿qué haces? Lo llenas, porque necesitas el espacio. Eso de pensar que a nuestros hijos les vamos a dejar con el cubículo vacío de la inteligencia espiritual hasta los 18 y que en los 18 lo van a abrir y van a empezar a llenarlo, es ser cándido, donde poco. Porque ya se va a ocupar Satanás de llenarlo. Y sí, de llenarlo, ya no va a haber nada más. Claro, de llenarlo de falsas teorías, de llenarlo de vacío, que a veces las cosas se pueden llenar de vacío, de tal forma que cuando tengan sus 18 años no van a buscar a Dios, porque no tienen necesidad de Dios, porque llenaron su espacio con otras cosas por indolencia de los padres, porque pensamos cándidamente que para que fuésemos buenos padres y les dejemos que a los 18 años decidan, no hay que darles nada. Y es todo un error. Esto es un mensaje para todo el que quiera escuchar esto. Si tú eres creyente, da igual si eres practicante o no practicante, llena de espiritualidad a tus hijos. Que luego ellos definan el camino, pero dales la búsqueda de Dios. Porque si no le das la búsqueda de Dios, le estarás haciendo ser un ser infeliz.
porque llenará su vida de otras cosas, no buscará a Dios, y este mundo sin Dios no vale nada. Así que no seamos cándidos, porque el enemigo se va a ocupar de llenar la vida de nuestros hijos de otras tonterías. Que creemos que puede haber religiones distintas o cosas distintas mejor que la nuestra, dale la tuya, y que luego él, cuando sea adulto, con esa inteligencia espiritual que ya la has creado, que pueda definir su camino, que pueda elegir. Pero no le dejes vacío, porque si le dejas vacío, le estás condenando a vivir una vida... como a Pepe Mujica. Sí. Quiere creer, pero no puede. Claro. Es lo que hace Dios, ¿no? Que nos deja sin aparecer hasta los 18 años, ¿no? Dice la palabra de Dios que desde antes, ¿no? Ya te pensé, ya estuve contigo desde las entrañas. Yo simplemente voy a terminar, y no sé si, no quiero que dejéis nada, Antonio, si se te queda algo. No, solamente el concepto que tenemos a veces de que es que los de antes eran muy simples, porque creían, en cualquier generación anterior, los de 1900, los de 1800, los de los tiempos de Jesús o de Juan el Bautista. Bueno, No. para que veas si lo que has traído aquí, dice, bueno, ¿y esto en la qué tendrá que ver con la Biblia, ¿no? Con la palabra de Dios? Pues os voy a leer lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de su carta a los Colosenses, primera de Colosenses, en la versión de la Biblia de Jerusalén, que es del año 1975, o sea que ya éramos pequeñitos nosotros, pero a ver cómo dice esto. Dice, por eso tampoco nosotros dejamos de rogar por vosotros desde el día en que lo oímos, de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vaya que sí. Vaya, resulta que el apóstol Pablo ya era un supermoderno. Inteligencia espiritual. ¿Y esto para qué? Dice el apóstol Pablo. Lo digo porque aquí hemos estado meditando, pero si tuviéramos al apóstol Pablo aquí en medio, él dice, ¿para qué? Para que viváis de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto no solo para agradar a Dios, sino fructificando en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. O sea que Pablo lo tenía meridianamente claro. ¿Para qué sirve la inteligencia espiritual? Así le fue a él, ¿no? Que fue un campeón y por eso fue rico, exitoso y tal, y terminó. Fue una persona de éxito. Es que hemos empezado hablando de que seguramente el éxito tendríamos que definirlo de otra manera. Hacemos ese punto y seguido, si os parece muy interesante el intercambio de ideas y lo que nos has traído. Vamos a seguir avanzando en el programa, nos vamos a ir a nuestra escuela de Biblia, pero antes tomemos un respiro, haciéndolo también con una nueva alabanza musical.